¿Ya? Entonces controlen sus palabras, por favor. Sí, está bien. Buenas noches con todos. Buenas noches, Javier. Bienvenido, Javier. Hola, Dios Alberto, mediante, Javier. Bien, ¿cómo están? Javier. Un abrazo Y para todos, ¿cómo están? Javier, ¿cómo gracias. Ya estás? está, Buenas ya está noches. Bien, coordinado lo de Javier. tu libro. Mira, Perfecto, eres afortunado. ¿Cuántas cuadras tienes que caminar a Chinchón? una. Ya, ahí recoges tu libro y te vas a tu casa, al toque Perfecto, nomás. agradezco, gracias. No, mira, bonito. Y ya tengo dos chicos que van a estar yendo y no sé si alguno contactó a alguien más de San Isidro para que puedan ir. Tal vez tú invitas a alguien también, Javier, de grupos anteriores. Sí, voy a convocarlos, Ya, los que, excelente. los que cercanos que siempre han estado por acá por la zona. Ahora, Buenas por esta noches. razón, por esa Alfonso, razón, buenas noches, Alfonso, por esa razón, buenas noches, Ed. Por esa razón, siempre la primera reunión es una reunión de encuentro, coordinación, planificación, ¿no? Da pie también a que otros se puedan integrar, ¿no? Y ya la segunda ya entramos de lleno a lo que es el tema, ¿no? Bien, Perfecto. esta noche vamos a más o menos a seguir el siguiente patrón. Vamos a dar un tiempo a que cada uno pueda compartir cómo le fue en su grupo y yo le voy a pedir a Pepito que controle el tiempo, 1 minuto y medio para cada uno. Entonces, para que pueda hablar cómo le fue en su grupo, qué tal, algunas impresiones del grupo. ¿Ok? bien, Oramos pastor. un ratito y arrancamos para que cada uno pueda compartir qué tal le ha ido el día de ayer. Señor, gracias te doy por este lindo grupo de varones. Gracias, Señor, por este estudio que hemos podido comenzar, por la expectativa. Y te rogamos, Señor, que tú mantengas esa expectativa, ese anhelo de estudiar, de aprender. Y que, Señor, tú vayas obrando esos cambios, primero en nuestra vida, limpiando, renovando, llevándonos a tomar decisiones, a guardar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para ti. Guíanos, Señor, y permítenos, Padre Santo, ser canales de tu palabra, de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, Amén. Entonces, vamos a comenzar por Josué. Josué Centeno. 1 minuto y medio, Pepito. Tú marcas. ya, pastor. Listo. Sí. 2004. Bueno, fue una bonita experiencia porque a las personas con quienes yo compartí no nos conocíamos. O bueno, nos conocíamos de repente de ojo nomás, pero no habíamos compartido ningún otro tipo de referencia ni relación. Pero cuando estuvimos acá eran tres los que estuvieron en el grupo. Me dio la sorpresa de que uno de ellos me dijo, yo asistí por primera vez a Miraflores, perdón, a Monterrico. Monterrico, cuando tuvimos el desayuno el año pasado, y usted me dijo, era la persona que había hecho la conferencia. Desde hoy Ah, empecé a venir, me mira. dijo. Ah, interesante. Sí, entonces, ya después empezamos un poco a escarbar ciertas referencias y teníamos algunas cosas en común, ¿no? Qué Él es bueno. hermano del director de donde estudió mi hijo, y su Ah, hermano es pastor, está en Estados Unidos. mira, qué Los lindo. demás mostraron bastante interés, yo permití que cada uno diera su experiencia, algo así como su testimonio, y qué cosa le había impactado más en su vida que podrían comentar o podrían compartir con los demás. Y fue interesante, cada uno se extendió, se mostró, prácticamente se derramó en aquello que ellos habían experimentado. Algunos de ellos eran producto de alma, otros productos de algún tipo de encuentro, invitación personal que habían tenido. Entonces, eso hemos rescatado y habíamos concretado en sacar una conclusión por lo menos esta noche, ¿no? De que nada es casual, sino el Señor tiene un propósito en nuestras vidas y que tenemos que estar atentos a su llamado. Entonces, firmaron el compromiso, los tengo acá. Vamos a hacer un WhatsApp
para podernos compartir y además hemos quedado en que cada uno se va a pastorear, ¿no? El uno va a preguntar por el otro una vez a la semana para ver cómo le ha ido y de tal manera que se estimulen, para que no lo dejemos Tiempo. así a última hora, ¿no? Entonces, la parte introductoria que vamos a tener en la próxima clase, les he dicho que cualquiera de ustedes va a dar una apreciación rápida, pero si no lo han hecho, si no lo han leído, no se sientan inhibidos ni tampoco avergonzados, pero algo ha pasado. Entonces, un poco para que se vayan preparando para la próxima reunión, ¿no? Que todos van a participar. Esa es mi Gracias. experiencia y Tiempo. muy bien. Gracias, Josué. Muy bien, Josué. Gracias. Gracias. Voy a pedirle a Alfonso Palacios. Ya. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, impactado por la asistencia, de verdad. Yo pensé que iba a ser un 50%, pero de verdad, casa llena, full house. Y desde ya vimos el compromiso con Fernando de los asistentes. Dos de los asistentes son invitados míos, a uno lo conozco hace 30 años o poco más, y al otro señor lo conozco de mi último trabajo en la OMPE. Y me hace recordar este libro un poco cuando yo estudiaba la carrera de ingeniería industrial y salió el libro de reingeniería y volver a hacer todo, o sea, todo de nuevo. Siento que este libro me está desangrando, así literalmente, o sea, porque me está haciendo pensar, y creo que nos está haciendo pensar a todos mucho de que cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, ¿no? Y eso es lo que hemos dejado, eso es lo que conversamos, se le hicieron algunas preguntas, participaron todos, bueno, se ve más o menos quiénes participan más, quiénes participan menos, pero eso ya con Fernando lo vamos a manejar para que de alguna manera todos puedan tomar la palabra, ¿no? Y ya tengo un grupo de WhatsApp también creado, ¿no? Excelente. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Okay. Lucho Vega, A la orden. Listo. a la reja. Vamos. Pastor, ¿Qué sí, tal, Luchito? gracias a Dios, bien, somos 13 los integrantes y dos que estaban en la lista no han asistido, Milton Espíritu y Jesús Reyes, Coqui Reyes. No sé si habrán ido a otro salón o no habrán podido venir, ¿no? No Eso, llegaron, ninguno de los dos. ok, Coqui lo voy a llamar, al otro muchacho no lo conozco. Te voy a pasar su teléfono. Nilton Buena es. voz. Milton, Milton Espíritu, ¿no? sí, Nilton Espíritu. Milton Espíritu. Bueno, el grupo es bastante, el más joven, 24 años, está el papá de Marquito Galván, Julio, que está volviendo, ¿no? Y en realidad hay bastante interés, deseo. Uno de los caballeros es el último encuentro matrimonial el que más problemas tenía para entender, ¿no? Ese compromiso del matrimonio y por lo tanto, si está estudiando es con esa finalidad de poder cambiar su manera de ser para poder, ¿no? Digamos, hacer una buena performance, ¿no? Pero hay bastante interés. Gracias. Muchas gracias, Luchito. Gracias. Ed, ¿qué tal tu grupo? Cuéntanos. Sí, hola. Déjame prender mi cámara. Sí. Ya, ahí. Bien. Yo diría pequeño pero comprometido. Nos reunimos acá en mi casa, lo cual es bonito, ¿no? Se siente de pronto más en confianza, más cómodos. Eran 3 los integrantes. De la lista, solo eran 2. Se sumó después Manuel Tello. Pero eran Pablo Ferradas y Ángel Morales. Los demás no llegaron, así que
no sé si debo ponerme en contacto con ellos o cómo lo hacemos, pero vamos a tener un grupo de WhatsApp que voy a crear. Hemos formado parejas de oración para ponerse en contacto 2 veces durante la semana y orar juntos. Bueno, nos pusimos a conocer, ¿no? Bueno, ya dos de los 3 están en mi grupo de amistad, así que ya les conozco. A Ángel no le conocía, pero todos son, no son nuevos en la fe, ¿no? Son veteranos, si quieren, en la fe. Pero bastante bien. Creo que sí le mencionó Pastor, pero Ángel dijo que iba a tener que viajar, creo que se va a la China, casi un mes. Entonces creo que va a faltar a 3 o más clases. Pero ahí vemos, no, se va a España, perdón. Pero ahí vemos cómo hacemos. Él dijo que por la diferencia de hora va a poner conectarse virtualmente. Entonces le tuvimos las primeras clases y la última, creo. Pero ahí vemos cómo lo manejamos. Ok, gracias, Seth. Bien, yo algo que noté, por ejemplo, voy a hablar por el grupo de Omar, que es el grupo de Juan Carlos. Muy interesante, Juan Carlos, qué bueno que coordinaste con Omar. Omar muy bien manejó el grupo, se vio, o sea que tiene manejo de gente, la gente se sintió bien, ya me mandó la lista, ya creo que está armando su grupo de WhatsApp, así que tienes ahí un buen discípulo, Juan Carlos, ¿ah? De verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal te has sentido con él? Nos juntamos el viernes, como él no estuvo el lunes de la reunión, no, el martes que tuvimos la reunión pasada, quedamos en juntarnos el viernes como para poder alinear un poco cómo íbamos a llevar el grupo. Como yo dije, yo esta primera clase no voy a poder estar, pero revisamos todo lo que habíamos visto el martes y alineamos el tema. Ya se hizo el grupo, somos 12, ¿no? Dentro del grupo de WhatsApp con respecto a la lista que nos habían enviado, digamos, unos 2 o 3 no fueron, pero fueron reemplazados por otros. O sea, yo un día antes había hablado también con Jair Sánchez, y él había invitado para que vaya a la reunión, ¿no? Entonces, Jair fue y me dijo, quiero estar en tu grupo, ¿con quién tengo que ir? Yo le digo, con Omar Araníbar. Ah, ya, entonces voy a ir pues a ese grupo, ¿no? Pero, o sea, felices, y ya en el grupo ya nos estamos hablando, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Pero bien, buenísimo. Está con el micrófono apagado, Pastor. Con el audio. Todos ustedes ya hicieron un contacto, grupos de WhatsApp, se han presentado. Entonces, eso es algo muy importante antes de comenzar al estudio en profundidad. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que entran a un grupo de amigos, a un grupo que se interesa por ellos. Y esa es la razón por la cual queremos comenzar con esa reunión de introducción, que cada uno se presenta, comparte, y terminar con una reunión, vamos a decir así, de celebración, ¿no? Entonces, alguno ya ahí piense, digamos, cómo hacer su celebración, ¿no? Y lo que queremos es conectarlos, porque nosotros estamos terminando el lunes, si no me equivoco, el 13 de lunes marzo. 13, Es ¿no? la 7ª. Sí, y el 18 tenemos el ECA,
Entonces, la idea es hacer algo que en los últimos años no pudimos lograr, y es de que cada persona que participa en los estudios puede invitar a alguien en el ECA. Y yo creo que podemos tener una meta ambiciosa de que sí, de los 100 que están participando, ¿no? En el estudio, ¿no? Si tenemos 50 invitados para el ECA, eso creo que es algo que es posible, pero es algo que tenemos que irlo trabajando, ¿no? Creando la expectativa, ¿no? Y creo que eso es algo que ahora que es presencial, que estamos en contacto con ellos, es algo que se puede lograr, ¿no? Para que el ECA sea un broche de oro de todo el trabajo del verano. Esa es la idea, ¿no? Pastor, Sí, dime, me ha abandonado, ¿ah? No me ha permitido a mí mi minuto y medio. hermano, no es que lo he abandonado, lo estoy dejando de plato de fondo, ¿no? Adelante, Pepito. Ya, solamente informarle, pastor, que somos 7 en el grupo, ya, el promedio de edad, 31 años, la mayoría viene de J2, y lo que han manifestado ellos es que quieren ya un poco dejar el tema de J2 para entrar a temas más serios, porque ya como están entrando al tema de la paternidad, algunos ya están casándose, quieren temas eh, que afecten más su vida como cabezas de familia, como varones. Sí, eso fue. eh, Inclusive hay uno que va a viajar a Pakistán, se va a Pakistán, ¿Quién pero se va a Pakistán? Martín Rosas, Martincito. ¿A qué se va a Pakistán el muchacho? Muchacho ahí, bueno, tiene ya es el Sí, único soltero del grupo, ya, pero ha pedido si es que es posible contactarse virtual en el grupo presencial de nosotros. pero ¿se va a Ah, Pakistán solamente por turismo o va para trabajar allá? Él va a trabajar donde esté, él trabaja virtual, donde esté. Va a Porque el ser todo un problema, perdóname, recorrido. perdóname, el problema de Pakistán, Irán y Pakistán, es el peligro. O sea, tú Sí, sabes que son países, bueno, Musulmanes. pero aparte de musulmanes, bien convulsionados, sí, ¿no? Bien sí, convulsionados. es su deseo viajar un poco, va a ser un viaje partiendo de México, Europa, África, y es su Su anhelo, deseo. siempre ha sido así. Muchacho es el menor de todos, tiene 29 años, y bueno, algunos han manifestado su deseo de hacer el curso eh, para todo el año, ¿no? Qué bueno. Sí, Y eso es sabes que lo que quería. si es así, Pepito, hay que tener un cuidado y sobre todo para los que tienen hermanos que ya son maduros en la fe, lo que deseamos es desarrollar todo este libro a lo largo del año y sacarle literalmente el jugo. ¿Por qué razón? Porque hay mucha riqueza en este libro y lo que queremos es ir avanzando a lo largo del año para que, digamos, podamos ver cambios, frutos, actitudes diferentes, madurez en ellos. Entonces, en buena hora, Pepito. Sí, Gracias a Dios por eso, por ese sentido. Bien, ok, entonces podemos dar gracias, ¿no? Podemos dar gracias por este primer día de clase. Tal vez, Alfonso, podrías dirigirnos en oración dando gracias por lo que hemos vivido esta semana, este día lunes. Claro. Señor Padre amado, te damos gracias, Padre bendito, por el enorme privilegio que tú nos das de poder servirte, Señor, y poder permitirnos
estudiar este libro, Cambios Profundos, en el que tanto mentores como asistentes estamos siendo confrontados con nuestro yo, con nuestra carne, Señor. Y estamos teniendo muchas preguntas que nos hacemos de por qué hacemos realmente las cosas. Si las cosas que hacemos bien realmente tienen un corazón sincero, Señor. Y eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos para cada uno de nosotros, los que estamos tanto mentoreando como llevando el curso, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de los asistentes, Señor. Bendícelo, Señor, bendice a sus familias, Señor. Te pido por la vida del pastor Roberto, quien es nuestro líder, y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo este hermoso grupo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén, Señor. Bendito seas. Bien, Gracias. entonces ahora vamos a pasar a nuestro estudio, el estudio de cambios profundos, ¿no? Y lo que voy a compartir es justamente la guía de lectura, ¿ok? La guía de lectura. Muchos de ustedes tienen esta guía de lectura, entonces yo lo que les sugiero, y les doy una noticia, hablé con la hermana Nelsa Solesi sobre la posibilidad de que nos imprima esta guía de lectura. Entonces, ha quedado en responderme en la brevedad, le digo, porque mira, cada punto, como no lo podemos transcribir ni imprimir, entonces prácticamente lo tengo que escribir a mano, ¿no? Un Los alto puntos. ahí, pastor. Dime. Lucho nos compartió por el grupo la guía en Word. ¿Así? Sí, y es posible imprimirlo. Ah, ¿Cómo lo ha excelente. hecho? Él va a tener que dar cuenta al Señor, ¿no? Pero Bueno, en buena hora, gracias. Gracias, Lucho. Ya que el Señor te juzgue, hermano, pero no, si lo has hecho en buena hora. No, hay convertidores, hay sí, programas que convierten, ajustan, ¿no? Pero está bien. ¿Y eso lo ha mandado al grupo de estudio? sí, Sí, pastor. al ECA 2 Timoteo, Ya, Sí, excelente. son 114 páginas, ¿no? 111. Sí. Ah, sí, sí, Entonces, sí. Oh, excelente. Y vamos a ver, o sea, vamos a imprimirlo. Ojalá que en la impresión, ¿tú lo has podido imprimir alguno, Pepito, todavía? No, pues, no tengo acá No mi tuviste. impresora. No tengo acá mi impresora. Porque la clave es que no se haya desconfigurado, ¿no? Eh, sí, Sí, pero es mínimo, ¿ah? Que uno mismo puede estar Corrigiendo. corrigiendo. Sí, es sí. mínimo. Excelente. Salían digamos, en dos páginas juntas, pero Sí. utilizando digamos, las herramientas que hay ahí en la computadora, yo ahorita ya lo tengo en una sola, digamos, en una sola hoja cada Cada- una. O sea, es una, como está en el original. ¿Qué cosa es lo que hice? En vista, fui a Zoom y le di en vez de 100, 150 y ya me aparece por una sola hoja todo, en una sola hoja, cada hoja independiente, mejor dicho. Ujú. Cada página. Sí, cada página me aparece independiente. Ahorita estoy siguiéndolo así, ¿no? Ahí lo ha compartido. Ahí, si quieren, lo vuelvo a reenviar. Sí, ayer ha sido, Ayer ha sido, sí. sí.
Ok, entonces vamos a, eso nos va a ayudar bastante. ¿Ok? Bien, entonces entramos ahí al capítulo 2 y el tema es cómo funciona, ¿qué cosa? ¿El qué? Corazón. Corazón. El corazón. Corazón. Ahora, en esta sección dice, nos vamos a enfocar en el concepto bíblico del corazón y cómo funcionan los deseos y su problemática, ¿no? Ahora, es bien interesante como un rompehielo, si ustedes desean compartir, comentar cuántas expresiones románticas salen de lo que es el corazón, ¿no? Canciones, ¿no? Por ejemplo, esa famosa canción, ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar, ¿no? Entonces, o Amorcito Corazón, ¿no? Ese vals, ese bolero, Amorcito Corazón, ¿no? Entonces, el corazón, como dice ahí en conceptos, es la residencia de aquello que verdaderamente deseamos, amamos, disfrutamos y consideramos valioso. Ahora, ¿por qué es importante el corazón? A ver, Luchito, ¿cuáles son las dos razones por las cuales es importante el corazón? Aquel manual nos dice que una, porque lo que ama el corazón determina nuestra forma de actuar. Y otra, porque para que se produzca un cambio genuino, es necesario que cambie lo que el corazón atesora. ¿Ok? Por ejemplo, los que son hinchas de la U y tienen a la U en su corazón, ellos no se pierden, por ejemplo, un clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa U guardada ¿en dónde? En el corazón. ¿No? Pero, por ejemplo, Ahora, para los de la Alianza, ¿no? Entonces, un partido, es además de corazón, sangre azul y glóbulos blancos. ¿no? Entonces, vemos nosotros que lo que está en el corazón va a determinar nuestra forma de actuar. Por ejemplo, como hombre, si una persona ama el dinero, ¿no? Entonces, si ve posibilidades de negocio, ¿no? Se va a desvelar, ¿no? ¿Por qué? Porque en su corazón está conseguir más dinero, ¿no? Como decían los judíos. Una pregunta previa, pastor. De acuerdo a las indicaciones que teníamos en la guía, la segunda clase que tenemos que tener el próximo lunes se refiere al capítulo 1, no al capítulo 2. Correcto. El capítulo 1 tiene la primera parte más la introducción. Entonces, ¿le estamos adelantando una más o cuál es la intención o la idea? Ya, buena pregunta. Recuerda que nosotros como mentores, estamos siempre adelantados una clase. Claro. Por eso hicimos la clase 1, la hicimos la semana pasada. Ok. Martes de la semana pasada. El martes de la semana pasada hicimos la clase 1 y ahora nos toca la clase 2. Yo pensaba que ibas a repasarla. Bueno, ok. Ya. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, volvemos aquí, ¿no? A ver. Capítulo 2. Ok. Capítulo 2. Bien. Conceptos. Entonces, vemos ya las dos razones por las cuales el corazón es importante. Ahora, ¿qué más ratifica? ¿Qué se necesita para un cambio genuino? De acuerdo al corazón. Dice, porque para que se produzca un cambio genuino, es necesario que cambie ¿qué? Lo que el Lo que el corazón atesora. atesora.
Ok. Ahora, aquí nos damos cuenta que mucho de lo que va a motivar un Vale. cambio profundo va a estar relacionado con lo que guardo, lo que atesoro, ¿en dónde? En mi corazón. Me pasó. Ahora, entramos a un problema de fondo. Léelo, Josué. ¿Cuál es el principal problema del corazón? El principal problema del corazón se enfoca en la inclinación natural de cada uno de nosotros al tratar de satisfacer nuestros deseos más profundos con cualquier otra cosa distinta a Cristo. Cuando Ahora, atesoramos a Jesús, Ya salió con los perros, pero cambia nuestro corazón y como resultado también nuestra forma de actuar. ahora, allí es importante subrayar tu ese mamá no, concepto, porque ese concepto, Alfonso, si puedes apagar tu micro, Mutear. entonces, muteate. Ahora, este concepto es importante subrayarlo. ¿Por qué? Porque es clave para remarcarlo. ¿Dónde comienzan nuestros problemas? Cuando tratamos de satisfacer nuestros deseos más profundos con cualquier otra cosa distinta ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, allí entonces viene la contraposición, que yo se las dicto, porque no está aquí. Cuando atesoramos a Jesús, ¿no? O atesoramos a Cristo como lo más valioso, cambia nuestro corazón y como resultado también cambia nuestra forma de ¿qué? De actuar. Entonces, ese es un elemento clave que es importante remarcar. Ahora, vamos a la tercera parte, conecta. Alfonso, si puedes leer la preparación. Donde dice la siguiente introducción. Sí, correcto. La siguiente introducción tiene la finalidad de preparar el diálogo sobre las ideas principales del capítulo, facilitando la participación de todos los integrantes del grupo. Ayuda a que los participantes no acaparen demasiado tiempo y guíalos para que logren expresarse claramente. Ok. Entonces, continúa allí, Alfonso, leyendo. Es relativamente fácil tener un concepto equivocado acerca del sentido o significado de la palabra corazón. Por ejemplo, es muy normal que cuando hacemos mención del corazón, las personas lo asocien principalmente con los sentimientos. Expresiones como te quiero con todo el corazón, te lo digo de corazón o te llevo en mi corazón expresan verbalmente emociones fuertes de la experiencia humana que nacen desde lo más interno y que comunican un vínculo fuerte con algo o alguien. Gracias. Quiero pedir ahora a Javier Flores, que pueda leer el siguiente párrafo. Ahora bien, aquí, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tratamos el tema del corazón y las emociones dentro de la vida cristiana? En ocasiones es muy común concluir que todo aquello que está relacionado con las emociones o los sentimientos, un ratito, puede subir la pantalla porque tengo ahí está. O los sentimientos no son aspectos que tengan mucha relevancia con la vida del creyente. Por eso los cristianos solemos desvariar entre dos extremos. O bien enfatizamos demasiado la experiencia emocional, confundiéndola con la verdadera, puedes subir un poquito por favor, con la verdadera espiritualidad. O bien rechazamos las emociones y los deseos, afirmando que la verdadera espiritualidad solo tiene que ver con decidir obedecer a Dios. Ahora, esto es algo bien interesante, hermanos. ¿Por qué?
porque aquí en pocos párrafos ha definido aún énfasis denominacionales y diferencias entre iglesias. Yo les pregunto, ¿cuáles son esas iglesias en donde se enfatiza la experiencia emocional y se la confunde con espiritualidad? ¿Qué tipos de iglesias? Pentecostales, carismáticas, Pentecostales, carismáticas, carismáticos. ¿no? Y ojo, que paren son de sufrir. pare de sufrir, ¿no? Etcétera, etcétera. Allí es mucha experiencia emocional. Yo nunca voy a olvidar un expositor en una vez mencionó por qué razón, y lo traigo a colación por el tema. Él decía, ¿por qué razón en muchos países millones de personas van a iglesias, pero la sociedad no cambia? ¿Entienden? Millones de personas van a iglesias, pero la sociedad no cambia, ni tampoco el cristianismo influye en la sociedad. Entonces él me contó una experiencia y me dijo, yo tengo un vecino que va a una de estas iglesias donde es todo emotividad. Y dice que se cruzó, él iba a su culto, él venía de su culto. Y él le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él le dice, ¿de dónde vienes? Oh, le dice, hoy día ha sido pero espectacular. Así, he sentido electricidad pura. Le dice, qué emoción, qué vibración. Era un ambiente pero eléctrico en toda la congregación. Realmente una experiencia inolvidable. Entonces, y él le preguntó, ¿y de qué habló el pastor? Entonces le dijo, mira, no recuerdo de qué habló, pero se sintió algo muy fuerte. Interesante, ¿no? Entonces, entonces, él decía, mucha gente va a experimentar, llorar, reír, cantar, emocionarse, pero no asocia esas emociones con decisiones. No asocia emociones con decisiones. Y el lunes sigue viviendo como vivió toda su vida, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué razón? Porque también hay otro grupo de personas que dicen, no, la verdadera espiritual tiene que ver con obedecer al Señor. Nada de emociones, nada de cántico, nada de nada, solamente ser fiel al Señor. Punto. Y en el culto solamente piano y todos los demás instrumentos son del diablo, ¿no? Entonces, esos son otros extremos. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado emociones, que Dios nos ha dado un corazón y que tenemos que entender que nosotros, la verdadera espiritualidad, tiene que ver con emociones, pero también con decisiones. Ambas cosas. Ambas cosas son el camino que nos conduce a una verdadera espiritualidad. Ahora, viene aquí una pregunta bien interesante, ¿no? Dice, deteniéndonos brevemente en el asunto de las emociones y deseos, ¿qué lugar de importancia crees que tienen las emociones y los deseos en la vida cristiana? Comentemos, a ver, con libertad, sobre todo aquellos que todavía no han participado. A ver, ¿qué lugar de importancia crees que tienen las emociones y los deseos en la vida cristiana? No todos juntos, por favor. Pastor, César. Sí, César, dime. Importantísimos, ¿no? Siempre y cuando los deseos se alineen a la voluntad de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, una emoción. Lo hemos visto el día de ayer. Toda esa gente que ha venido ¿qué?
¿Cuál sería la emoción que los trajo a participar del curso? Aprender. Ok, aprender, pero Muchos dijeron que el título del libro les dio mucha curiosidad, como que crea expectativas, el cambio profundo. ya, ahí hay una emoción, expectativa, ¿no? Es estar unidos Curiosidad. con Dios, ¿no? Es tener camaradería, ¿no? Ok, ahí hay otra razón. Entonces nos damos cuenta, ¿son importantes las emociones? Sí. Sí. Correcto, son importantes, ¿no? A todos nosotros nos gusta comer rico, pero para que la comida tenga sabor, ¿qué cosa necesita? Condimento. Condimento. Ahora, las emociones condimentan la vida, Amén. impulsan la vida. Entonces son importantes, ¿no? Son importantes dentro de la vida cristiana. Mm. Ahora, Hay un vamos principio, ¿no? Hay un principio que se usa mucho en la administración. Y dice, adelante, Josué. toda actividad, toda actividad humana siempre tiene una motivación. O sea, no hay nada que se haga sin motivación alguna. No está en blanco. Entonces, ahora, eso es justamente lo que tenemos que nosotros buscar. ¿Qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? Siempre hay una motivación. A veces muy tenue, o a veces muy fuerte. Ujú. Ahora, acá hay otra pregunta interesante. Léela, Pepe, la pregunta. Pensando en el concepto del corazón, ¿por qué crees que este tema no se suele tratar mucho en la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué creen? Yo creo que es el concepto equivocado que se tiene, ¿no? Que a veces se separa el aspecto espiritual con el aspecto humano, ¿no? Entonces, todo aquello que no sea, según mi criterio espiritual, pertenece al mundo. Y Ajá. creo que las emociones es parte del mundo, parte de la psicología, parte del humanismo, en otras palabras. Gracias. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo. 20. Esa es la razón. Y hay un prejuicio a veces. ¿Recuerdan ustedes hace muchos años que estudiamos un libro, Espiritualidad Emocionalmente Sana? Sí. Ustedes saben que hay iglesias y a veces, digamos, cuando había un velorio, ¿no? Mucha gente en algunas iglesias, por ejemplo, dice, bueno, vamos a cantar, alabar al Señor, ¿no? Y con el ataúd ahí, cantando, alabando, ¿no? Y era para algunos un poco chocante, ¿no? Sobre todo para aquellos que no eran cristianos, evangélicos, era chocante que, por ejemplo, los que dirigían decían, hermano, tiene que tener gozo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Se ha puesto mi madre, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Me entiendes? ¿Cómo no voy a llorar? Entonces, ese libro de Pete Escacero, Espiritualidad Emocionalmente Sana, nos centró como iglesia, porque nos enseñó, y repito algo que mencionó el pastor Miguel, ¿hay tiempo de qué? ¿De reír? Reír, tiempo de qué? llorar, De Y hay llorar. tiempo de llorar. Y hermano querido, hay que llorar. Porque si no lloras a tu madre, a tu amigo, a tu hermano, ¿no? Si no lo lloras, o sea, eso te va a hacer daño emocionalmente. Mucha gente que se reprime, ¿no? Entre comillas, dándose de valiente, después tiene serios problemas emocionales, porque no lloró en su momento, porque no descargó todas sus emociones. Por ejemplo, si una dama falleció su esposo, tiene que llorarlo y hacerlo, y está bien que lo haga. Entonces, vuelvo a la respuesta de Josué. Muchas veces es el prejuicio, no se toca este tema, se piensa que es psicología, autoayuda, humanismo, pero no. Dios nos ha dado ¿qué? Corazón. Nos ha dado emociones.
Y es por eso que estamos hablando y estudiando lo que es el corazón. Vamos al segundo punto. Ed, si podrías leer este punto, dialoga. Mucho. Prepárate. Adelante. Me escuchan. Dice, las preguntas que se proponen a continuación buscan animar al grupo para que converse sobre el concepto bíblico del corazón. Usa este espacio para resolver las dudas en comunidad y alentar a que también sean otros los que respondan. Procura mantener el enfoque en los conceptos claves de este capítulo, pudiendo añadir también preguntas adicionales que se mantengan alineadas con el tema. Gracias. Muchas gracias, Ed. Primera pregunta, léela, César. Solo la pregunta. ¿Cómo explicarías con tus propias palabras lo que es el corazón? Ok. A ver. ¿Cómo explicaríamos con nuestras propias palabras lo que es el corazón? Es lo que dirige nuestro actuar. Lo que dirige nuestro actuar. Ahora, lo que nos motiva. Lo que nos motiva. Lo que no se ve. Muchas veces lo que no se ve. Ahí estás usando la imagen de qué, Josué. El iceberg. El iceberg. Ahora, ¿recuerdan ustedes el iceberg? Si un iceberg mide 100 metros, ¿cuántos metros se ven sobre el agua y cuántos están debajo del agua? De repente 1 metro nomás sobre el agua. De repente. Es como 1:10 más o menos. Correcto, 1:10. Entonces, si son 100 metros, ¿cuántos metros veríamos flotando sobre el agua? 10. Pero el iceberg debajo tiene ¿cuántos metros? 90. 90. Ya saben por qué entonces se hundió el Titanic, ¿no? Entonces lo destruyó totalmente, no era una masa inmensa que chocó con él. Ahora, ¿qué cosa es entonces? ¿Qué es el corazón? Es algo que muchas veces no se ve, es algo que son cosas que están en lo profundo de nuestro ser. ¿Qué más es el corazón? Lo que nos motiva, han dicho. Parece que el corazón es, por definición, o sea, nos define como humanos. O sea, con emociones, con cargas, con todo lo que tenemos adentro. O sea, es todo lo que tenemos adentro, bueno o malo, pero nos define como humanos, como terrenales, como, digamos, como especie, lo más básico, digamos. Ok, muchas gracias. Un poco Vamos a la también segunda. lo que nos diferencia de otras especies, ¿no? De otros seres vivos. Ok. Ahora, No sé si es que no sé si algunos de ustedes vieron esta película para niños, pues Intensamente. Ahí había un centro de mando, ¿no? Donde estaban las emociones, todo. O sea, ese es el corazón, ¿no? O sea, el centro de mando de toda nuestra vida, ¿no? Pero no solamente están las emociones, ¿no? Sino también están los pensamientos, las decisiones y todo, o sea, todo nuestro entorno, ese donde nosotros cavilamos cosas, ese es nuestro corazón, ¿no? O sea, ese centro de mando de toda nuestra vida, ¿no? Creo. De él mana la vida, dice, ¿no? La palabra. Interesante, ¿no? De él mana la vida, dice la palabra. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver quién puede leer esa pregunta. A Josecito Mesa, Saúl Araujo. José Mesa, si puedes leer la pregunta. ¿José? Sí. Dice, si el corazón es una especie de recipiente, ¿qué cosas son las que guarda este dentro de sí mismo? A ver, ¿qué piensas?
Emociones, sentimientos, decisiones. Deseos. Emociones, sentimientos, rencores, deseos, rencores, Miedos, temores, Emociones, sentimientos, decisiones, La, traumas, volu- la voluntad, ¿no? Recuerdo. pensamientos. ujú, resentimientos. resentimientos. Ahora, si pudiéramos poner positivo, negativo, ¿qué cosas nos vamos a dar cuenta? ¿Qué cosas positivas puede guardar el corazón? gratitud, Gratitud, ¿qué más? Alegría, Amor, gusto. ¿qué? Entusiasmo, amor. amor, Correcto. ¿Y qué cosas negativas puede guardar el corazón? odio, rencor, Odio, rencor. Amargura, Envidia. Envidia, Pereza. ¿no? codicia. Ok. Ahora, vamos aquí a la siguiente pregunta. Saulito, lee la pregunta siguiente. Sí, pastor. A ver. Dice, Pensando en la siguiente frase. pensando en la siguiente frase, el corazón es el lugar donde se completa la frase quiero. ¿Está bien que el corazón desee cosas? ¿Por qué sí o por qué no? Ahora, Saúl, un favor, lee Sí, esta introducción para después abrir a las respuestas. ya, listo. El deseo es en sí mismo una respuesta del corazón de Dios. Vemos esto claramente, tanto en la acción creativa de Dios, en el origen de la vida, como en la esencia más profunda del Evangelio. Dios es un ser que desea ser conocido, amado y disfrutado por el ser humano. 1 Timoteo 2:4. Por lo tanto, el problema no está en el deseo en sí, que es una respuesta del corazón, del corazón neutro, sino en lo que deseamos y cómo lo deseamos. ¿Ok? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Está bien que el corazón desee cosas? ¿Por qué sí y por qué no? A ver. No hay problema, siempre y cuando primero pongamos a Dios, ¿no? Como dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, no está mal, ¿no? Desear cosas, ¿no? Eh, pero tienen que estar alineadas con lo que Dios quiere Con la voluntad de Dios. para la voluntad de Dios, exactamente. Ujú. ¿Otra opinión? Ahora, el deseo tiene que estar acompañado con una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque yo puedo desear algo, pero ¿cuál es la motivación que tengo para ese deseo? Ahí está justamente el quiebre, ¿no? El corazón puede desear muchas cosas, para mí buenas, de repente buenas. ¿Cómo no me gustaría tener de repente una residencia de 1000 metros cuadrados? Es buena, sí, pero ¿cuál es la intención? O sea, ¿cuál es el deseo? ¿Para qué? O sea, ahí está el asunto, ¿no? En la calificación que tenemos que dar a esos deseos que el corazón nos impulsa, ¿no? Porque dice del corazón brota todo. Ujú. Entonces, podríamos decir lo siguiente. El problema no está en nuestros deseos. El problema no es desear. Dios nos ha hecho con esta capacidad de que deseemos cosas. ¿Cierto? Imagen y semejanza, ¿no? Correcto. Entonces, ¿dónde está el problema? En lo que deseamos y cómo lo deseamos. En la Correcto. intención. La motivación de ese deseo, ¿no? Ahora, ¿y dónde estaría entonces el punto de quiebre allí? Cuando decimos, el punto está en qué deseamos
y cómo lo deseamos. ¿Cuál sería el punto de quiebre ahí? Aquello que yo deseo, ¿en qué momento es algo bueno y en qué momento es algo negativo? Cuando quiero satisfacer mi necesidad, ¿no? Sin la intervención de Dios, yo diría. O sin tener en cuenta a O Dios. sin tener en cuenta a Dios. ¿Ok? Cuando la motivación tiene a Dios alejado, o sea, lo tiene lejos de la motivación, ¿no? Como en los primeros ejemplos del libro, decían que la señora daba la ofrenda para sentirse bien ella, o este misionero hablaba de Dios para ganar almas, para, digamos, elevar su ego. O sea, ahí es el punto de quiebre, ¿no? Cuando lo que haces no tiene a Dios en primer lugar, o sea, no lo haces por amor a Dios, lo haces por amor a ti. ¿Ya? Ok. Vamos entonces ahora a un caso práctico. ¿No? Entonces. El de Roberto y su esposa. ¿No? No Marisa, sino Vamos a un caso práctico. ¿No? A ver, Alfonso, si puedes leer el primer párrafo que contiene hasta la pregunta. Pensando en el pasaje del joven rico, Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30, tratemos de responder las siguientes preguntas a la luz de lo que este texto nos muestra de su corazón. ¿El joven rico amaba a Jesús? ¿Amaba al dinero? ¿O amaba ambas cosas? ¿Cuál crees que era su principal problema? Ok. César, ¿puedes leer la introducción? Después de la pregunta. Sí. Como se desarrolla el capítulo, todo ser humano puede sentir atracción, atracción y amor hacia varias cosas. Ahora bien, nuestras decisiones estarán indefectiblemente afectadas por aquello que más valoramos en el momento de actuar. En el caso concreto del joven rico, fue lo que su fortuna le proporcionaba, quizás seguridad, comodidad, posición social, etc. Solo imaginar, pastor, de ahí no leo porque me tapa. No sé si puede bajar un poquito más. Era. ¿Bajar o subir? Perfecto. Solo imaginar el perder su principal tesoro, el ídolo de lo que las riquezas le proporcionaban, le produjo una gran tristeza. Ok, entonces, volvemos a la pregunta. Ya tenemos un poquito más de luz, ¿no? Entonces, volvemos acá al caso del joven rico, ¿no? Entonces, ¿el joven rico amaba a Jesús, amaba al dinero o amaba ambas cosas? ¿Cuál creen ustedes que era su principal problema? Comentarios. Más al dinero. Dinero. Amaba el dinero. Ok. No, o sea, porque Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces, definitivamente amaba el dinero. Ok. Y es por eso que no decidió no seguir a quién. A Cristo. A Jesús. Pregunto, ¿tenía buenas intenciones? Para él. Aparentemente, ¿no? Pero no ¿Era un buen chico? Claro. Sí. El hecho de que Todos los odiara a mandamientos, Jesús, dice. Claro. Pero ¿cuál era su problema? El amor al dinero. motivación, ¿no? La motivación. Ahora es interesante que muchos hombres, muchos de nosotros, fácilmente podemos caer en el caso del joven rico. Tú puedes ser un excelente varón, un hombre que ama a Dios, pero llegado el momento, ¿no?
Entonces, si tienes que tomar una decisión, ¿no? Allí muchas veces tal vez vamos a inclinarnos por primero dinero. Entonces, es bien interesante por qué razón. Yo no dudo que el joven rico era un buen muchacho, tenía buenas Claro. intenciones, pero ¿qué era lo que llenaba, lo que estaba más, lo que más atesoraba su corazón? Las riquezas. Amor al dinero. El amor al dinero. Y eso es algo muy sutil, muy sutil. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Con relación a cómo funciona el corazón humano y la obediencia que describe la Biblia, ¿cuál piensas que es el mayor peligro cuando obedecemos demasiado rápido? Algo está Está haciendo. acoplando. Voy a bajar el volumen. Hay un cruce, voy a salir. Se está cruzando, Josué. A ver, pregunta. Y yo no me ¿Cuál es crucé el la mayor computadora. peligro cuando obedecemos demasiado rápido? Podemos caer en el error de engañarnos a nosotros mismos y sin saber cuál es nuestra verdadera motivación, ¿no? Por ejemplo, nos pueden decir, oye, Alfonso, quisiera servir no sé, pues como jefe de RT, ¿no? Y yo puedo decir, ya, ¿no? Pero yo creo que siempre este tipo de, entre comillas, llamados de Dios, hay que saber sopesarlos, eh, ponerlos en oración, eh, ver si eso llena nuestro ego o si realmente es la voluntad del Señor, ¿no? A veces, eh, personalmente me ha ocurrido que a veces por decir demasiado rápido sí, he sentido que no lo he hecho con la motivación de vida. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra respuesta? A lo que puede ocurrir y lo que ocurre normalmente es que hay una línea muy delgada entre lo que me parece que está bien, que no tiene ningún problema para poderlo hacer, y la motivación que yo tengo para hacer eso. Por ejemplo, digo, yo voy a matricularme en un gimnasio porque es bueno para la salud, es muy bueno para estar bien, qué sé yo. Pero lo que quiero de repente es fortalecer mis músculos y lucir mis músculos y un poco hacer un culto a mi cuerpo. Pero estoy justificando mi actitud como algo que aparentemente es bueno. La línea delgada ya la pasé. Y como eso, pues, una serie de actitudes que vamos a encontrar justificación. Desde la alimentación, por ejemplo, ¿no? No quiero ser gordo, así que y no voy a comer tal y tal cosa. Está bien. Pero realmente la motivación es la salud que está en contraposición con lo que tú quieres, o es que quieres lucir una figura, quieres mostrar una figura. Entonces, esa línea delgada a veces se nos pasa o lo tomamos de repente muy ligeramente, pero realmente la motivación está ahí y no nos gusta reconocerlo, ¿no? Ahora, has tocado una palabrita que es interesantísima, ¿no? Motivaciones. Ahora, el capítulo nos presenta dos categorías distintas de deseos que están muy relacionadas. ¿Cómo explicarías en tus propias palabras lo que es un deseo superficial y lo que es un deseo profundo? A ver, comentemos. ¿Qué es un deseo superficial y qué es un deseo profundo? El, el libro nos dice
que un deseo superficial son aquellos que motivan nuestras acciones, pero que en realidad son solo medios para alcanzar anhelos más profundos, ¿no? En el ejemplo de Josué, de ir al gimnasio, ¿no? O sea, un deseo superficial es de repente el tema de salud, pero un deseo profundo es el sentirse, pues, reconocido o Aspirado. aceptado, o sea, ese es en realidad el deseo profundo. Pero a veces nosotros nos quedamos con los deseos superficiales que muchas veces nos ayudan a explicar las cosas que hacemos, ¿no? Pero que en realidad no son la causa real de nuestras acciones. Porque esto en marketing se llaman los insights, ¿no? O sea, cuando uno encuentra debajo de la piel las razones verdaderas de las cosas, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué usas perfume, Antonio Bandera? Ah, para oler bien. No, en realidad quieres parecerte a Antonio Bandera para que las chicas te miren como Antonio Bandera, ¿no? O sea, no. Y esos son los insights que van encontrando debajo de la piel, o sea, la razón de la razón, valga La redundancia. la redundancia, ¿no? La rebusnancia. Vamos a la siguiente pregunta. A la luz de todo lo que enseña este capítulo, ¿cómo definirías en forma sencilla lo que es la idolatría? ¿Y por qué se menciona tanto en la Biblia? ¿Qué es idolatría? Sencillo. Lo que está en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra esposa, Algo o alguien. puede ser el trabajo, puede ser el dinero. Y la idea es que sea Dios, ¿no? Pero muchas veces no es así. Son los dioses que persigue el corazón. Correcto. Así como la fórmula del agua es H2O, la fórmula de la idolatría es, y pongan, si quieren, escríbanlo ahí, amar algo y pongan un más que a Dios. Esa es la fórmula de la idolatría. ¿No? Amar algo más que o a Dios. alguien Más que a Dios. Más que a Dios. Y muchas veces podemos caer en eso. ¿No? Muchas veces podemos caer en eso. ¿Y por qué se menciona tanto en la Biblia la idolatría? Es increíble. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se condena la idolatría. ¿Por qué? ¿Qué es lo pernicioso, lo terrible de la idolatría? Que no tomas cuenta a Dios o que reemplazas a Dios con cualquier otra cosa. Persona, objetivo, pretexto, pero estás quitando el lugar de Dios. ¿Okay? Es que la idolatría en su esencia rompe con el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cualquier cosa que rompa con eso, o sea, cualquier cosa que yo ame o reemplace en el primer lugar a Dios es idolatría. Y por eso es que la Biblia la condena tanto, porque, o sea, estás rompiendo el primer mandamiento. O sea, ni siquiera has pasado el segundo. El primero ya a través de la idolatría lo estás rompiendo, ¿no? ¿Sí? Por algo lo ponen en primer lugar, ¿no? Sí. Y les digo algo adicional, ¿no? Porque la idolatría es de múltiples maneras lo que aparta al hombre de los planes y propósitos de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido de Abraham
si él hubiera amado más a su hijo? ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido de nosotros si Jesús, amándose más a sí mismo, no hubiera ido a la cruz? La cruz, claro. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido de Pablo? Si Pablo diría, no, está muy difícil ir a predicar el evangelio, ¿no? O sea, creo que justamente ese negarse a sí mismo, ese amar a Dios más que, o sea, De todas las cosas. ha sido lo que ha permitido que Dios cumpla sus planes, sus propósitos a lo largo de la historia. El domingo recuerdan que el pastor habló de Ana, De ¿no? Ana. ¿Se imaginan ustedes? Israel hubiera seguido en el caos, ¿no? Si es que Dios no levantaba un Samuel. Un Samuel. Samuel hizo volver a Dios al pueblo. Samuel instituyó la monarquía. Cuando nace Samuel, recuerden que el tiempo de los jueces, ¿no? Era un tiempo que la Biblia lo describe y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Así estaba Israel. Cuando muere Samuel, tenían todo un reino organizado. Entonces, pero hubo una mujer más que si cumplió sus votos con Dios que a su propio hijo. Entonces es bien interesante y esta es la razón por la cual la Biblia condena tanto esta idolatría, ¿no? Ahora, vamos avanzando para que no nos Y gane el tiempo, ¿no? algo que resalta el pastor es que, como diría uno de los reformadores, el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿no? O sea, Es así cierto, somos. O sea, no, es cierto. a veces cuando hablamos de idolatría pensamos en el del costado, pero así somos. Todos. No, así somos todos. O sea, no es que el del costado es el idólatra y yo soy el santito. No, o sea, Yo soy Dios. todos nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días de nuestra idolatría, ¿no? O sea, y quienes pensemos que no es así, en la Biblia misma nos cae, pues, como bofetada. O sea, yo como decía la vez pasada, este libro me está sacando el ancho, ¿no? O sea, leo y es más, más que aún nuevo, este libro es para los que estamos sirviendo, nos saca el ancho, ¿no? Y no solamente a ti, yo creo que varios A estamos todos. recibiendo, como diríamos, a cocachos estamos aprendiendo. El ancho, el largo, todo. Es una pastilla de ubicaína. Sí. Ahora, vamos entrando a la recta final. Entonces, entendemos que el primer paso para que se produzca un cambio real, y márquenlo allí, por favor, subrayenlo, un primer paso para que se produzca un cambio real en el corazón es, dice el autor, arrepentirnos del pecado debajo del pecado. Ahora, esta frase puede parecer un poco extraña, pero ¿qué significa esto? A ver, vamos descifrando. ¿Qué significa esto? Arrepentirnos del pecado que está debajo del pecado. O sea, pensamos que el pecado solamente es aquello visible, ¿no? Ajá. Y podemos minimizarlo o pasarlo por alto, pero en el fondo está la motivación, que es lo que no vemos, aquello que exteriorizamos, ¿no? Haciendo lo malo, eso es lo que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, como pecadores, ¿ah? Como pecadores, ¿no? No,
no revisamos el motivo que nos llevó a ese pecado. Ujú. Este, Ok. me parece que cuando hablan sobre nos permite el pecado debajo del pecado, hay un símil con en algún momento me acuerdo que llevé un curso, era básicamente de estrategias, y siempre dicen que tú lo que tienes que encontrar es la necesidad detrás de la necesidad, y me hace parecer exactamente a esto. La necesidad Buena. te hace entrar en pecado, pero en realidad tienes un pecado superficial, pero lo que no estás viendo es el pecado profundo, es la necesidad detrás de la necesidad. Y esa necesidad que está abajo, subyacente, que está en lo profundo, que tú no quieres ver, lo que tú no quieres, lo estás tapando inconscientemente o conscientemente. Yo creo que más conscientemente, pero que de una manera de dorarte la píldora, eh, de eso habla, ¿no? De esa necesidad que está debajo de la necesidad real y que genera el pecado que finalmente termina con el pecadazo que está abajo, ¿no? Ok, gracias. Preguntas que nos ayudan a responder esto. ¿Qué significa esto y qué implica? Obviamente, significa que tenemos que explorar en nuestro interior, no ser ligeros y hacernos las siguientes preguntas. Ustedes pueden anotarlas. ¿Qué me está motivando a pecar? O sea, no es solamente, Señor, perdóname, pequé, sino ir un poquito más allá, bajar hacia el iceberg, hacia la parte que no se ve. Señor, ¿qué me está motivando a pecar? Señor, ¿qué hay debajo de mi desobediencia? ¿Qué hay en mi corazón que yo mismo no me doy cuenta que está allí? ¿Por qué hice esto? Y pregunta importante, en el fondo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy buscando en vez de buscar a Dios? ¿Qué es lo que estoy buscando en vez de buscar a Dios? Este punto y esta pregunta es un punto crucial en la lección. ¿Por qué razón? Porque aquí yo creo que este párrafo y estas preguntas deben ser un motivo de reflexión. ¿Por qué razón? Porque aquí es el primer paso para que comiencen los cambios reales, los cambios profundos en nuestra vida. Todos tendemos a qué? A veces a hacer decisiones rápidas, responder a deseos superficiales. Pero así como decimos, sí, me voy a portar bien, después me vuelvo a portar mal. O sí, no, voy a dejar esto. Pero todos son decisiones ligeras, superficiales. Tenemos que detenernos y tenemos que ver qué hay debajo. Detenernos. ¿Qué me está motivando a hacer esto? ¿Qué estoy buscando en vez de buscar a Dios? Esa pregunta es clave. Entonces, entramos a lo que serían las aplicaciones. ¿Ok? Vamos a la primera pregunta en cuanto a aplicaciones. Después de haber estudiado detenidamente cuál es el sentido del corazón en la Biblia, pregunta, ¿cómo entendías este concepto antes de leer el capítulo? ¿Cómo entendíamos, cómo veíamos el corazón? A ver, comentarios. ¿Cómo veíamos el corazón, Rodolfo? ¿Cuál era tu concepto de corazón? No está Rodolfo, está con ¿No el está micro Rodolfo? apagado. Está Rodolfo, sí, pero está a ver. ¿O Está, Saulito?
Está con ¿Cuál el es tu audio. concepto de corazón? Pastor, el Saúl, concepto del corazón, sí, era, mi concepto del corazón era, antes de leer este capítulo, ¿no? Era prácticamente algo emocional, superficial, ¿no? Pero viendo que ahí realmente todo, de ahí depende todo lo que uno puede hacer o actuar o cómo se maneja, realmente tendríamos que tener mucho más cuidado cómo tratar el corazón, ¿no? Antes de emocionalmente actuar, ¿no? Primero llevarlo a la meditación, porque realmente las cosas que nosotros hacemos pueden definir o decir muchas cosas, ¿no? Que realmente a veces sale de adentro de lo más profundo de nuestro corazón, las motivaciones que tenemos ahí. Bueno, eso es lo que más o menos yo estoy entendiendo, ¿no? gracias. Otro concepto, otra idea. Que es la parte sentimental, la parte, como decía, emocional, la parte débil de repente de la persona, porque si le tocas al corazón y le estás tocando todo, si estás un poco dándole ciertos masajes al corazón y le estás dominando, como la parte débil, la parte sensual, la parte sensible y la parte, digamos, manipulable, en otra palabra también. ¿Mm? Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Lucho Vega, ¿puedes leer la pregunta? La siguiente pregunta. ¿Entender cómo funciona el corazón y los deseos? Entender cómo funciona el corazón y los deseos nos ayudan a conocer cómo es la verdadera experiencia de la vida cristiana. Teniendo esto en cuenta, ¿crees que necesitamos proteger nuestro corazón de las cosas que son buenas? Familia, trabajo, sexo, ministerio, amistad, deportes, comida, etcétera, o solo de las que son malas, envidia, odio, promiscuidad, violencia, etcétera. ¿Qué estrategia has usado o piensas que puedes utilizar para proteger tu corazón? A ver, comentarios. La primera pregunta. ¿Necesitamos proteger nuestro corazón solo de lo bueno y de las malo. cosas buenas, Entre comillas, ¿ah? entre De todo. comillas, o solo de las malas? En De todo. realidad De tenemos ambas. que cuidar nuestro corazón de todo, ¿no? Porque Ujú. aún las que son buenas, como dicen ahí entre comillas, familia, trabajo, sexo, ministerio, amistades, si esas reemplazan en el primer lugar de nuestras vidas a Dios, ya se convirtieron en un ídolo. Y por lo tanto ya estamos en idolatría aún siendo cosas buenas, ¿no? Aún, ¿no se acuerdan cuando Pablo a veces quería hacer cosas y dice, el Espíritu Santo no me lo ha permitido? Y no es que Pablo quería irse de juerga, quería ir a predicar a otro lado, ¿no? Sí, sino que, o sea, a veces lo que aún se consideran buenas, sí, no están alineadas a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, no acaban siendo tan buenas, ¿no? O sea, porque a veces nosotros creemos que solo tenemos que cuidarnos de las malas, envidia, odio, ¿no? O sea, pero a veces hay que cuidarse más de las buenas porque de esas no tenemos cuidado. Estamos preocupados en cuidarnos de las malas, ¿no? Pero las otras a veces pasan por debajo de la puerta, ¿no? Y nos afectan más que las supuestamente malas. Ok, eso es verdad. Entonces, tenemos que cuidarnos de las unas y de las otras. Recuerden el texto que nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Hermana la vida. Ok, guarda tu corazón. Y cuando dice guarda tu corazón es mantén un equilibrio. Cuida. Y como lo hemos visto, ¿qué cosas necesitamos
la regla para no caer en idolatría. Que no haya nada en nuestro corazón que amemos más que a quién, Más que a Dios. más que a Dios. Ahí está, yo creo, el balance, ¿no? O sea, Es tú que a puedes amar a tu veces, familia, a a tu veces trabajo. hacemos cosas malas, ¿no? Por cuidar las cosas buenas que tenemos, ¿no? El pretexto es, no, lo que pasa es que tengo que vender a como el lugar porque mi familia, tengo que pagar estas obligaciones o tengo enfermo a un ser querido y cualquier pretexto de estas cosas buenas que hay en mi vida, ¿no? Para hacer cosas malas. ¿Ok? Buen punto. Pregunta. José, ¿puedes leer la pregunta, por favor? José Vega, José Mesa, José Mesa. Sí, dice, ¿de qué forma práctica ves en tu vida que tu corazón atesora varios ídolos? ¿En qué momentos es más fácil que lo anterior te ocurra? A ver, ¿qué piensas? ¿De qué manera práctica ves en tu vida que tu corazón atesora varios ídolos? ¿En qué momentos es más fácil que lo anterior ocurra? A ver. Bueno, la forma más práctica de medir qué es lo que atesoras es cómo gastas tu tiempo y tus recursos, ¿no? Ok, es un buen indicador. O sea, ¿En qué gasto mi tiempo? ¿En qué gasto mi dinero? ¿No? Allí tengo una buena señal, ¿no? ¿Qué Un buen hacemos con la vida que el Señor nos ha dado, no? ¿Qué haces con la vida que el Señor te ha dado, con tu tiempo, con tu dinero? ¿Cuáles son tus deseos y ambiciones que tienes? ¿Cuáles son tus deseos? ¿No? El preguntarse el por qué hago esto, ¿no? Interiorizar el por Correcto. qué hacemos o tenemos ciertos hobbies, metas, objetivos. Ok. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que en muchas ocasiones se siente poco avance en el cambio del corazón? ¿Cómo deberías lidiar con estos sentimientos de una forma bíblica? A ver, ¿por qué creen que a veces sentimos poco avance en el cambio del corazón? ¿Por qué? Porque nosotros mismos ofrecemos la resistencia, Ok. estar de adentro. Si fuera de Ajá. fuera sería más fácil porque alguien te prendería la campanita diciendo, oye, aguanta. Pero cuando son estas cosas profundas, ahí estás tú. Entonces tú mismo te tienes que regular. Nadie sabe en la profundidad de tus pensamientos y de tus sentimientos y de todo, de tu corazón, ¿Qué nadie hay más que dentro de tú. ti? Así es, nadie más que tú. Ujú. Como dice aquí, ¿no? La Biblia nos enseña que el cambio de corazón es un proceso largo. O sea, Como una Dios, enfermedad. Dios tuvo que llevar a Moisés 40 años al desierto, ¿no? Para Cambiarle el cambiar su corazón. corazón, ¿no? O sea, no es que Dios no pueda cambiar tu corazón, sino que es un proceso que Él mismo, o sea, ha diseñado, no sé cómo ni por qué, pero es un proceso, o sea, no es abracadabra, o sea, no existe abracadabra, ¿no? O sea, es un proceso y nuestras vidas mismas nos enseñan eso, ¿no? Nosotros miramos hacia 40 años atrás, 30 años atrás y Dios sigue trabajando en nosotros, ¿no? ¿No? Y sigue martillando y sigue y sigue y sigue, ¿no? O sea, porque es un proceso en la vida, ¿no? No es, como siempre digo, o sea, no es abracadabra esto, ¿no? Correcto. Y eso es algo que debemos entenderlo. Es algo paulatino. El obrar del Espíritu Santo, es decir, la santificación, formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, es un proceso. Ujú. Y requiere de que yo desee ese proceso
¿no? Que el Espíritu obre en mí. Yo debo de pedirle al Señor que su Espíritu Santo obre en mí. Hay un sermón de Charles Spurgeon, es el número 3411, donde habla de la entrega, cómo era la entrega en esos tiempos. Él se refiere al libro de los Hechos, ¿no? De cómo era la entrega de estos cristianos primigenios, ¿no? Que era una entrega sincera, voluntaria, inteligente y total, o sea, consagración. Yo les recomiendo, porque me ha ayudado bastante a entender este proceso, ¿no? De esa entrega sincera, voluntaria, ¿no? Valiente y sobre todo total. Gracias. Es Tres Charles textos. Spurgeon, sermón 3411. Ok, gracias. Tres textos para terminar esta noche. Jesús en Mateo 5:3 habló de la pobreza espiritual. Y si nosotros realmente queremos que cambie nuestro corazón, necesitamos identificarnos y reconocernos como pobres espiritualmente. En pocas palabras, Señor, hoy y cada día te necesito. Y lo unimos con Juan 15:5. ¿Qué cosa dijo el Señor? ¿Separados de quién? De De mí. Nada podéis hacer. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Que Él día a día trabaje cambiando nuestro corazón. Y en la medida que Él vaya día a día limpiando y guiándonos, como dice el texto, ¿no? Que comenzamos con la conversión y después el proceso de santificación, cuando le vamos diciendo sí al Señor y no al pecado. Sí al Señor y no a nuestros propios deseos. Ahí comienza el camino. Señor, te necesito para ser obediente. Te necesito para que tú cambies mi corazón. Te necesito para que tú me ayudes a vivir cada día contigo. Un texto que vamos a dar para que lo memoricen. Saúl, si lo puedes leer, Jeremías 17:9. Saúlito. Está sin audio, creo. Sí, pastor, Ya. no tengo ahorita. No, aquí está, en el texto. Aquí lo lees. No, En o sea, la no lo imagen. veo bien. Ahí está, un poquito más. Ya. Dice, más más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17:9. Amén. Ese texto es para memorizarlo. Y si alguien dice, uy, mira, es muy cortito, dale Mateo 5:3 y dale Juan 15:5. 15:5. Esa es una trilogía poderosa. Ahí. Preguntas, inquietudes. En cuanto a trabaja, miren, ahí está. ¿Qué busco obtener con lo que hago? Memoriza Jeremías 17:9. Lee detenidamente el capítulo 3 y reflexiona, pero aquí ya pensando en el capítulo 3, ¿cómo tratarías de explicarle a otra persona lo que es el amor? Pregunta, ¿es posible vivir sin amar? Esto ya tiene que ver con el capítulo 3. ¿Ok? Preguntas, inquietudes, hermanos, algo que no haya quedado claro. Les estoy adjuntando, como todas las semanas, un pequeño resumen del capítulo 2. Pastor, esto tiene como tiempo una hora y media, ¿no? Sí. 40 más o menos, sí. Sí. Pero recuerden que nosotros hemos tomado un tiempo antes, ¿no? Pero también ustedes pueden tomar un tiempo, pero es más o menos 1 hora 40. Hora ¿no? 40, sí.
Para que no nos vaya, o sea, porque acá somos menos y somos mentores. Yo creo que nos va a quedar chicoma, pero porque hay bastantes cosas que vamos a tener que de repente en el Dosificar. momento dosificar y elegir de repente dentro de las preguntas las más Somos 12 ahorita, Sí, porque son Somos 12. como si fuera una preguntas, mesa. son bastantes preguntas, Y, son muy, y la son muy ventaja, ligeras. y la ventaja cuando están en presencial es de que no tenemos que esperar que se conecten, que apaguen, que prendan, o sea, es más rápido. Respuesta, pregunta, todo eso. Ahí se gana tiempo. Habría que priorizar qué preguntas, porque las preguntas todas son muy, muy, muy buenas, pero habría que Sí. preguntar, buen punto, Carrión, creo, porque Juan Carlos. Sí. pregunta Juan Carlos, porque son muy, o sea, dan para rato en cada Sí. una de ellas. Miren, si podemos repasar un poquito, bueno, nuevamente, bueno, tomémonos 5 minutitos más. O sea, volviendo a ese aspecto, A la guía. a la guía, ¿no? Opa, momento. Acá está. Mientras buscamos también el tema de la guía, finalmente era que Necia, ella nos lo va a imprimir, nosotros lo imprimimos, No, ¿cómo es ya la? han mandado en Word. Ya, es Han lo que mandado en Word, dice Lucho, es lo que Ya. ha enviado sí. Lucho. Nelsa, pastor, Nelsa me dijo que iba a coordinar con Cambios Profundos Para poder imprimir. para poder imprimir, ¿no? Porque hay una clave y ella lo imprimiría a bajo costo con una pequeña utilidad, pero lo entregaría anillado. Ya, Quedó en contestarme, Bacán. pero Bacán, buenísimo. pero no, ya. no sé si te ha dado a ti la respuesta. Sí, sí, lo va a ¿Cuánto es hacer. el costo? Ya, ya. Entonces, volvamos aquí. Por ejemplo, en conceptos es importante esta parte donde dice el corazón es importante por 2 razones y el principal problema del corazón. Eso como conceptos hay que remarcar. En cuanto a preguntas importantes, digamos, tenemos que remarcar las siguientes, ¿no? Voy las más importantes. En dialoga es. Por ejemplo, esta que dice, ¿cómo explicarías en tus propias palabras lo que es el corazón? ¿No? Si el corazón es una especie de recipiente, ¿qué cosas son las que guarda dentro de sí? ¿No? Entonces, pensando en la frase, el corazón es el lugar donde se completa la frase quiero, está bien que el corazón desee cosas, ¿por qué sí, por qué no? Porque allí entendemos que el problema no son las cosas que deseamos, sino, o sea, el desear no es malo, porque Dios ha puesto ese deseo. El problema es preguntarnos, ¿qué es lo que estoy deseando? ¿No? ¿Qué es lo que estoy deseando? Y si aquello que estoy deseando es conforme la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, el caso del joven rico es bueno también explicarlo, ¿no? Entonces, también, ¿cuál piensas que es el mayor peligro cuando obedecemos rápido? Que no reflexionamos, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿cómo definirías la forma sencilla lo que es idolatría? Ahí subrayen el concepto que la fórmula que les di sobre lo que es idolatría, ¿no? Que la idolatría es amar algo más que a Dios, ¿no? Amar algo más que a Dios, ¿no? Y en las aplicaciones, ¿no? Entonces, lo más importante aquí, podemos saltar de la pregunta 1 a la pregunta 2, ¿no?
¿Crees que necesitamos proteger nuestro corazón? ¿No? Entonces, ahí nos damos cuenta que sí, que tenemos que proteger nuestro corazón. ¿De qué forma práctica ves en tu vida que tu corazón atesora varios ídolos? Ahí hay una reflexión. ¿Por qué en muchas ocasiones se siente poco avance? Entonces, entender este proceso, ¿no? Y subrayar la necesidad de, miren, la conversión y comenzar a obedecer a Cristo. Y para ello, Mateo 5, humildad y caminar de la mano con Jesús. Hay Yo una, diría, esos son los puntos claves que tenemos que marcar. Sí, Pepito. Hay una pregunta por el chat de Rodolfo que no tiene audio, pero que está haciendo llegar su inquietud. Ya. Dice, ¿no? Pastor, las preguntas que vamos a realizar en el grupo ¿son de la guía o del libro? ¿Las preguntas de la guía son iguales a las del libro? Hay algunas que coinciden, por ejemplo, pero no todas son iguales. Por ejemplo, las primeras dos son solamente preguntas que, por ejemplo, dice, ¿de qué forma el capítulo ha cambiado o confirmado tu manera de entender cómo se producen cambios? Es una pregunta general. Después resumen 2 oraciones los conceptos que más te hayan impactado, es general. La 3 sí coincide. ¿Cómo definirías en tus propias palabras qué es el corazón? ¿No? Y responder esta pregunta, para responder esta pregunta puedes leer en tu Biblia los pasajes que se han citado. Dice, ¿por qué piensas que los cristianos deberíamos enfocarnos más en el corazón que en las acciones externas? Va en línea, o sea, las que van en línea son la 3 y la 5. Los deseos profundos determinan no solo mis acciones, sino también mis deseos más superficiales. Entonces, yo diría de las 5, las 2 primeras son generales, la 3 y la 5 van en línea con lo que es la guía. La guía. ¿No? Sí se dice eso. ¿Ok? Bien, hermanos. Muchas gracias. Oramos. Juanca, nos diriges en oración. Ok. Dios bueno, venimos a ti, Señor, agradecidos por esta nueva gran oportunidad que tú nos das como caballeros, como hombres, Señor. Primero de poder estudiar, de poder alinearnos, Señor, a tu voluntad. Gracias por este libro, porque ha levantado en nosotros, Señor, también varias preguntas y el analizarnos, Señor. Gracias. Y queremos pedirte de manera particular y creo que de manera general, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea poniendo delante de nosotros, Señor, aquellos defectos o pecados, más que defectos, pecados, Señor, que es el no alinearnos contigo. Ayúdanos, por favor, y darnos las palabras, los ejemplos, todo lo necesario para poder compartir con nuestros grupos, Señor. Que estas personas que tú has traído a este curso, Señor, que nosotros no entorpezcamos cuál es tu propósito para ellos, Señor. Ayuda. Que no seamos, que seamos solamente un canal limpio para que tu voluntad se cumpla, Señor. Ayuda. Sí. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estemos en contacto. Cualquier cosa, estamos en contacto. Dios les bendiga. Buenas noches. No, Bendiciones. Chao, brother. Chao. Nos vemos, muchachones. Mi Cuídense. coronel. Chao. Chao, Ed. Chao, Chao. brother. Chao, Nos vemos, pastor. Ed. Rodolfo. Chao, queridos Chao, hermanos. Josué. Bendiciones. Bendiciones, brother. Rodolfo, Saúl. Saulito. Dios te Nos bendiga. vemos. Chao, Juanca. Bendiciones. Chao, Pepito. Buenas Chao, noches a Lucho. todos. Hasta mañana. Chao, Estamos chao. viendo.